Buenas noches. El tema que me han asignado es sobre lo que debe saber o tener algún conocimiento sobre ginecología y obstetricia. Lo primero que todo médico que vaya a un examen de ginecología y obstetricia debe de tener claro cuál es la diferencia entre ginecología y obstetricia, que aunque son ramas hermanas, no tocan los mismos temas. La obstetricia trata sobre el embarazo en la mujer, su fisiología y su desenvolvimiento. La ginecología, por otro lado, trata sobre los órganos genitales femeninos, su fisiología y patología. Otro aspecto importante que debe de manejar un aspirante a residencia de obstetricia es sobre la anatomía de los órganos genitales femeninos. Los cambios maternos durante el embarazo, pues el embarazo es una situación especial en la cual el organismo se prepara para recibir un futuro recién nacido. Algo importante que debe mencionarse es cómo se diagnostica. ¿Cómo se diagnostica un embarazo? Se puede diagnosticar de dos maneras. De manera clínica y por datos de laboratorio. La primera sospecha de embarazo se debe hacer una prueba de embarazo que puede ser en orina o sanguínea. La sanguínea tiene dos aspectos. Una que es cualitativa, solamente te reporta si la paciente está embarazada o no embarazada. Y la cuantitativa que te orienta acerca de la edad gestacional del embarazo. En otro orden, con el uso de la sonografía, ya con una sonografía transvaginal, a las 3 semanas se ve un engrosamiento del endometrio. De 4 a 5 semanas ya se ve el saco gestacional. Y después de la 6ª semana se puede auscultar la frecuencia cardíaca fetal. Otro aspecto importante sería cómo calcular la fecha probable de parto de un embarazo. Se toma en cuenta la fecha de la última menstruación y en esta hay 3 reglas. La regla de Nagel, que es la más utilizada, la regla de Pinar, la de Ward y la del calendario. La que más empleamos es la regla de Nagel, la cual se toma la fecha de la última menstruación, se le suman 7 días a los días y se le restan 3 meses a los meses. Por ejemplo, si una paciente te dice que la fecha de la última menstruación fue el 8 de marzo del 21, la fecha probable de parto sería 15 de diciembre del 21. Otro aspecto importante que debemos manejar sería las maniobras de Leopold o de Leopoldo, en la cual para evaluar un embarazo se calcula la presentación, la cual puede ser cefálica o podálica, la situación que puede ser transversa y la posición que no es más si es derecho o izquierdo. Esto de derecho o izquierdo es importante porque dependiendo del lado que esté el dorso del feto o del producto,
de ese lado es que hay que buscar la frecuencia cardíaca fetal. Otro aspecto que debemos de manejar sería el mecanismo. Este mecanismo tiene 7 partes. Hay una controversia entre diferentes autores sobre el primer paso, que sería o el descenso o el encajamiento. Yo prefiero el descenso porque si no desciende la presentación, no hay encajamiento. Entonces ahí viene el encajamiento como segunda parte. Luego la flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y por último la expulsión. Esto es importante saberlo porque son las diferentes actitudes y formas que toma el producto de la concesión para poder salir al exterior en el momento adecuado. Algo importante que debemos de manejar serían los diferentes tipos de pelvis, que existen 4. La ginecoide, que es la pelvis de la platipeloide y la androide. Y en honor a la verdad hay que mencionar que no hay tipo de pelvis puro. Hay combinaciones de las diferentes pelvis, pero decía anteriormente que lo ideal es la ginecoide, que tiene mejor pronóstico para el parto normal. Hay parámetros que se deben de tomar en cuenta para un examen de pelvis y usted hacer un pronóstico de si un parto puede llegar a buen término, aunque los autores plantean que la verdadera prueba para usted valorar la pelvis es el trabajo de parto. Esos aspectos que hay que tomar en cuenta para usted valorar una pelvis son 7. De Jesús, ¿me escucha? Parece que hay problema técnico con nuestro conferencista. Salió de la sala él. Sí, parece que sí. Yo le voy a llamar. La posición, la situación, la presentación y el grado de encajamiento. Por otra parte, debemos mencionar los mecanismos del trabajo del parto en una presentación de vértice. Esta tiene 7 mecanismos que serían el descenso, el encajamiento, la flexión, la rotación interna, la extensión, la rotación externa y la expulsión. Por otro lado, sería interesante manejar los diferentes tipos de pelvis, que de manera general hay 4 tipos de pelvis, las cuales son la ginecoide, que es la pelvis ideal para el parto natural. Luego le seguirían las androides y antropoides, que son los pelvis malas para el parto vaginal. Y la platipeloide, que sería un término intermedio. Hay que resaltar que en la vida real no hay pelvis pura. Hay combinaciones mixtas de esas 4 tipos de pelvis que mencioné anteriormente. Para usted hacer un pronóstico de si un parto vaginal puede llegar a buen término
o para evaluar una pelvis útil para un parto vaginal, se toman en cuenta 7 parámetros, entre los cuales se encuentra el arco subpúbico, las ramas del pubis si son divergentes o convergentes, las espinas isquiáticas, si son puntiaguda, palpable, y es importante tener en cuenta que la base de las espinas isquiáticas es que bordea el nervio pudendo, y en esa área es que se bloquea el nervio pudendo. Para un bloqueo pudendo aunado al bloqueo del nervio genitoclural y al bloqueo del nervio abdomino genital. Otros aspectos que hay que tomar en cuenta para evaluar una pelvis sería el diámetro biisquiático, que es la distancia que hay entre las dos tuberosidades isquiáticas, que debe de medir más de 8 centímetros, y esta te está evaluando la pelvis inferior. También hay que tomar en cuenta la concavidad del saco y de si el promontorio es prominente o no. Y por último, la resistencia del perineo, que esto se resuelve con la episiotomía, y recordando que hay 4 tipos de episiotomía. La que más conocemos es la episiotomía media lateral, que puede ser derecha o izquierda. Generalmente la que más se emplea es la derecha, porque aproximadamente el 95% de las personas son diestros y el otro 5% es siniestro. Está la episiotomía medial, que esta es la ideal porque solamente se corta mucosa y tejido de la piel, no se corta músculo, pero hay contraindicaciones para realizar este tipo de episiotomía, ya que si usted tiene un perineo corto, si tiene una variedad posterior, si tiene una presentación distóxica, si tiene un macrosómico, son contraindicaciones para realizar este tipo de episiotomía. La otra episiotomía medio empleada sería la medial y la de Church. La de Church es una episiotomía que se realiza en forma de hoz, como el símbolo de los comunistas. Esa es para ampliar en el caso de que haya ocurrido una detección del parto y que usted quiere ampliar más el canal del parto. Parámetros que debemos de saber o evaluar en una inspección obstétrica cuando llega una embarazada a emergencia. Lo primero que hay que evaluar es el aspecto externo de los genitales externos de la mujer que llega embarazada a hacerse su evaluación. Luego se evalúa la temperatura de la vagina, que puede ser normotensa, normotérmica, hipertérmica o hipotérmica. Luego se evalúa el eje normal de la vagina, que es el eje de Carus, que tiene 2 planos. Un plano anterior que mira la cara del examinador y un plano posterior que mira los pies del examinador, para cuando usted vaya a hacer el examen ginecológico, debe tomar en cuenta que usted introduce los dedos hacia abajo primero y después hacia arriba para buscar el cervix. Cuando usted encuentre el cervix, en el cervix se evalúan 5 parámetros, que serían la consistencia. Si está embarazada, la consistencia se asemejaría usted colocándose el dedo sobre los labios. Esa consistencia que hay en los labios es la misma consistencia que tiene, así mismo, porque estamos haciendo la doctora Patricia, es correcto. Se coloca el dedo ahí, esa consistencia que se siente en el labio, así se siente el cervix de una mujer embarazada. Si es el cervix de una mujer no embarazada, se pueden tocar la nariz y esa es la consistencia
de una paciente no embarazada. Si es una paciente con miomatosis, si se palpa el mentón, esa consistencia es la que se siente cuando usted esté evaluando a una mujer con miomatosis uterina. Luego se evalúa la posición del cervix, que puede ser anterior, central o posterior. La localización, que puede ser derecha, central o izquierda. Y luego viene el grado de borramiento. Ustedes como jóvenes se preguntarán, pero ¿cómo nosotros evaluamos el grado de borramiento si la medida de los dedos nuestros son diferentes? Pues sí hay datos. Bueno, la longitud promedio del cervix es 2 centímetros. Y hacemos un ejercicio. Si la longitud promedio del cervix es 2 centímetros, cuando mide 1 centímetro, ¿cuánto debe tener? Un 50%. Si tiene medio centímetro, un 75%. Y así sucesivamente se da el grado de borramiento, que cuando ya el cervix tiene la consistencia de papel en cebolla, se dice que está borrado en un 100%. Por último, se evalúa la dilatación. Como todos tenemos los dedos de diferentes diámetros, es deber de nosotros medirnos los dedos para cuando usted vaya a calcular que introduzca los dedos dentro del cervix, tenga un aproximado del grado de dilatación que se mide en centímetros y que el máximo que debe lograr para que ocurra un parto sin ninguna dificultad serían 10 centímetros. Otro aspecto que se toma en cuenta sería las membranas ovulares, si están rotas o no. Solamente hay dos opciones: o están rotas o no están rotas. Algo que hay que tomar en cuenta serían las causas y efectos del embarazo en un adolescente. Tenemos una pandemia de embarazo en adolescentes y hay que tratar de realizar políticas públicas que se encaminen a combatir este flagelo. Lo primero es la educación. Se ha demostrado que las jóvenes que han recibido educación sexual empiezan más tardíamente las relaciones sexuales y cuando la comienzan, si tienen conocimientos de los métodos de planificación familiar y tienen accesibilidad a ello, ese flagelo disminuye de manera espectacular. Quiero decirle que en las últimas estadísticas que se están manejando, República Dominicana se sacó el premio en la incidencia de embarazo en adolescentes, en donde en América Latina, que es la segunda parte del mundo que tiene la tasa de fecundidad en adolescentes más alta, es de 66.6 por 1000 mujeres. Pero República Dominicana tiene 100.6 por 1000 mujeres. O sea, nos sacamos el premio mayor. Y hay que tratar de intervenir en ese aspecto, porque se ha demostrado que la adolescente que sale embarazada está sometida a continuar en la pobreza, pierde oportunidad de estudio, pierde oportunidad de adquirir recursos que pueda salir de la pobreza. Y además eso se transmite de generación en generación, porque ha demostrado que hijas de madres adolescentes se convierten en madres adolescentes, con los riesgos que conlleva un embarazo adolescente, porque como deben de saber, la pelvis femenina se completa o se madura para un parto normal a los 21 años. Cuando ocurre la menarquia,
que es la primera menstruación, a las adolescentes les falta un 5 a 10% del crecimiento de la pelvis. Y cuando ocurre un embarazo adolescente, las hormonas del embarazo cierran la epífisis de los huesos largos y por ende la adolescente que sale embarazada no pasa de 2.5 centímetros de altura, no tiene más ganas. Aparte de que las madres adolescentes cursan con mayor prevalencia y mayor frecuencia de partos prematuros, de bajo peso al nacer. Tienen mayor incidencia de trastornos hipertensivos del embarazo y por ende debemos de enfocarnos de entre todos y todas resolver ese problema que nos afecta. Otro aspecto que debe de manejar un aspirante a residencia serían las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual. Antes le decían enfermedades y está claro que usted puede estar infectado y no presentar la enfermedad y por eso se corrigió el término y por eso se habla de infecciones de transmisión sexual. Además, debemos de manejar la clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo. De manera general, tomamos en cuenta la clasificación de Messer, la clasificación de la FIGO, en la cual plantea 4 grupos. Nos menciona la hipertensión crónica, se menciona los trastornos hipertensivos como preeclampsia, eclampsia, se menciona la hipertensión estacional y por último la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. ¿Cómo usted diferencia una de cada de estas entidades? Bueno, la hipertensión crónica, cuando usted le realiza la anamnesia a la paciente, se va a evidenciar que ella ya padecía de trastorno de la presión arterial, de hipertensión, utilizaba medicamentos para esta y con este dato, y que esto ocurre antes de las 20 semanas de embarazo, a menos de que la paciente no esté cursando con una enfermedad trofoblástica estacional, que más adelante vamos a hablar de ella. La preeclampsia, eclampsia se caracteriza por elevación de los niveles tensionales por encima de 130-90 milímetros de mercurio y aunada a la presencia de albúmina en orina de 24 horas. ¿Y qué ocurra después de las 20 semanas? La hipertensión estacional se caracteriza por elevación de la tensión arterial después de las 20 semanas, pero sin la presencia de proteinuria. Y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada sería la paciente que tiene el antecedente de hipertensión antes de la 20 semana y que debute con presencia de albúmina. Esos son los 4 aspectos que debemos de manejar para que no nos confundan y que cuando les salga un examen tipo caso clínico, ustedes tengan la capacidad de discernir entre cada una de estas 4 entidades. Debemos también manejar de manera no tan profunda, pero manejarlo sobre los medicamentos que se pueden emplear para tratar los trastornos hipertensivos del embarazo. Cuando llega una paciente a emergencia, en donde usted le etiqueta con el diagnóstico de preeclampsia,
que antes se clasificaba en leve, moderada y severa, después se dejó como leve y severa. Y la tendencia que hay es que se diga preeclampsia solo o preeclampsia grave para no bajarla. El medicamento de elección para prevenir las convulsiones es el sulfato de magnesio. Con el siguiente esquema: 4 gramos de sulfato de magnesio endovenoso y luego 2 gramos cada 2 horas, o puede también emplear 1 gramo cada hora. Además, se puede emplear en bomba de infusión, donde se está administra 10 gramos por conteo con bomba de infusión. Otro medicamento que se emplea sería la hidralazina, la cual se emplea cuando la presión diastólica aumenta por encima de 110 milímetros de mercurio. Un medicamento ideal para el manejo de los trastornos hipertensivos del embarazo es el labetalol. También se puede emplear la nifedipina y la alfa-metildopa. El atenolol está contraindicado en los trastornos hipertensivos del embarazo, al igual que los diuréticos, excepto cuando aparecen 4 entidades que ponen en riesgo la vida de la madre. ¿Cuáles serían esos? Un edema agudo pulmonar, en una insuficiencia renal aguda, en un edema cerebral, o hay una insuficiencia cardíaca congestiva. En el caso de estas 4 entidades, usted no va a valorar si afecta o no afecta, porque si usted no le pone atención, puede perder la vida de la madre. Dentro de las complicaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo, hay que tomar en cuenta el síndrome HELLP. No es el síndrome de Hess, sino el síndrome HELLP, porque esta clasificación que la hizo Weinstein en 1982, lo que plantea es que observó que había una entidad que cursaba con elevación de las enzimas hepáticas, disminución de la plaqueta, y se producía hiperbilirubinemia por lisis de los glóbulos. Otro aspecto que debemos manejar sería la diabetes y el embarazo. Y en estos 2 aspectos hay que mencionar lo que sería la diabetes gestacional y la diabetes pregestacional. ¿Cuál es la diferencia de estas 2 entidades? Pues simplemente la diabetes gestacional es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos de carbono que se detecta en el momento del embarazo. Y la pregestacional, en la cual cuando usted realiza también la anamnesis, que es importante la anamnesis, usted descubre, identifica, se denota que la paciente cursaba con diabetes, que esta a su vez se subdivide en 2, en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es característica de los adultos, en donde hay una disminución en la producción de insulina por el páncreas. Y la diabetes tipo 1, que ocurre en la infancia o por algún trastorno inmunológico, y que estas generalmente son insulinodependientes. Y la diabetes tipo 2 generalmente se maneja con hipoglucemias orales, ejercicio y dieta. Un aspecto importante que hay que mencionar es que el primer manejo que se le debe dar a la diabética gestacional es la dieta y el ejercicio. Si no responde, deben utilizar la insulina, porque no se recomienda el uso de hipoglucemiantes orales a pacientes embarazados. No hay estudios que avalen su uso y por ende no se recomienda.
Otro aspecto que debemos de manejar sería la hemorragia del primer trimestre o hemorragia de la primera mitad del embarazo. Y en esta hay 3 entidades que debemos de tomar en cuenta. El aborto, debemos de manejar qué es el aborto, su incidencia y sus causas. El embarazo ectópico, debemos de manejar la incidencia también. Y el embarazo molar o enfermedad trofoblástica gestacional. Resaltar que el aborto puede ser espontáneo o provocado y que el 80% de las causas de aborto espontáneo es por trastornos genéticos. Y decir públicamente que yo apoyo las 3 causales para el aborto. Otro aspecto importante que debo mencionar sería la hemorragia del tercer trimestre o de la segunda mitad del embarazo. En esta se manejan 5 entidades y la voy a mencionar en el orden de incidencia, donde mencionaremos la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, la rotura uterina, la rotura de la vasa previa y la rotura del seno vaginal. Probablemente la mayoría de ustedes manejen las 3 primeras entidades, pero mencionar qué es la vasa previa. Miren, los vasos que discurren en el cordón umbilical cuando se van a insertar en la placenta están protegidos por la gelatina de Wacker. Y cuando esto no ocurre, se produce la inserción velamentosa de los vasos del cordón a la placenta. Al no tener esa protección de la gelatina de Walton, aunque esa es una de sus funciones, cuando ocurre el parto, el feto podría producir laceración de esos vasos y es lo que se denominaría la rotura de la vasa previa. Pero la incidencia de esta entidad es 1 en 5,000 partos. ¿Y qué es el seno marginal? Pues el seno marginal no es más que la vena que bordea todo el borde exterior de la placenta. Y esta también puede sufrir rotura, pero la incidencia es de 1 en 7,000. Hay que tomar en cuenta esos aspectos cuando ocurra un sangrado durante el embarazo. Nosotros pensemos en una de esas entidades, porque si usted no piensa en la entidad, si no la maneja, usted no hace el diagnóstico. Y si no hace un buen diagnóstico, no puede implementar una adecuada terapia. Otro aspecto importante que debo mencionar es la hemorragia postparto. ¿Qué hay medidas que se están tomando para evitar la hemorragia postparto? Sí, hay una estrategia que se denomina manejo activo del tercer periodo del parto, el cual cuenta de 3 aspectos. Primero, la administración de 10 unidades de oxitocina, que puede ser intravenosa intramuscular, cuando sale el primer hombro del producto, el masaje uterino y la tracción y contracción del cordón umbilical para que el alumbramiento ocurra de manera rápida y sin ninguna eventualidad. Mencionar que dentro de la causa principal de hemorragia postparto es la otonía uterina, y con esta medida se evita la otonía uterina. Usted, cuando hace la extracción de la placenta, debe de observar que esté completa para que no haya parte de la placenta retenida, que es la segunda causa de hemorragia postparto. Y el otro aspecto serían los desgarros o los traumas del aparato genital femenino, que es otra causa de hemorragia postparto. Si hacemos el diagnóstico adecuado y tomamos las medidas
pertinente, podríamos contribuir a evitar esta tragedia. La mortalidad materna es importante manejar. Y ese otro ítem que nos da vergüenza, porque ahora estamos en 95 por 100.000 nacidos vivos. Hace 2 años, 3 años estábamos en 100 por 100.000 nacidos vivos y estábamos a la par con Nicaragua. Cuando este país, el 95 al 98% de los desembarazos son institucionales, o sea, que son atendidos por un personal de salud. Otros países donde no hay un personal de salud cualificado para realizar el parto, esa tasa de mortalidad o se asemeja a la nuestra o es inferior a la nuestra. Entonces debemos de revisarlo y eso es algo que hay que tratar de resolver. Otro aspecto desde el punto de vista ginecológico que deben de manejar de manera sencilla serían los trastornos de la estática pélvica. ¿Qué son los trastornos de la estática pélvica? Son las entidades que cursan con daño del suelo pélvico. Y de otros debemos mencionar el prolapso uterino, debemos de mencionar la incontinencia urinaria, debemos de mencionar el cistocele, el rectocele, que son entidades que la mayoría se debe a un parto vaginal. Y en las mujeres ya por menopausia, por la deficiencia de estrógeno, esto conlleva a que se puedan producir estos trastornos de la estática pélvica. Otra entidad que debemos de tomar en cuenta sería la endometriosis, que no es más que la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. El órgano más afectado es el ovario, que se presenta en un 50% de los casos de endometriosis. Y se menciona el quiste de chocolate por el aspecto marrón que tiene el ovario afectado por la endometriosis. Déjeme decirle que la endometriosis es una de las principales causas de dolor pélvico crónico en la mujer en edad reproductiva. Cuando hablo de la mujer en edad reproductiva, me refiero a las mujeres de 15 a 49 años de edad. Esa endometriosis puede ser causa de la dismenorrea crónica. Otro aspecto importante que debemos manejar desde el punto de vista ginecológico es la miomatosis uterina, que es una enfermedad benigna que se presenta en las mujeres en edad reproductiva porque los miomas son estrógeno dependientes y por ende son muy raros en la mujer prepúber y en la posmenopáusica, por lo que le mencioné de que son estrógeno dependientes. Hay que manejar cuál es el manejo, los tipos de mioma que hay. Está el mucoso, submucoso, el intramural y el que más sangrado produce es el submucoso. Y además, este es el que más afecta la fertilidad de la mujer. Ya hoy el presidente se le encaba mencionando que ustedes están interesados en que le traten el tema del COVID-19 y embarazo. No hay muchos datos a nivel de embarazada, pero sí se ha evidenciado que las mujeres que cursan con COVID durante el embarazo, los trastornos hipertensivos del embarazo han aumentado en frecuencia.
Y la tasa de mortalidad o de letalidad es más frecuente en la mujer embarazada que en la no embarazada. Pero ya el presidente Senén le prometió que le va a tratar ese tema en una próxima conferencia. Otro aspecto que debemos manejar sería el tiroides y el embarazo. Esa entidad, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, es importante manejarlo, ya que las mujeres que padecen de estas dos patologías pueden cursar con problema, dificultad para embarazarse, del tipo de fertilidad e infertilidad. Además, las que logran salir embarazadas tienen repercusión en el recién nacido. Estas madres que padecen de estas entidades y que no son tratadas adecuadamente. Hay que mencionar cuáles son las 4 principales causas de amenorrea fisiológica en la mujer. Y recuerdo que hay una anécdota cuando yo fui estudiante hace mucho tiempo de eso. Hay una historia escandinava de Noruega, Suecia, donde eran los vikingos, y se mencionaba que las mujeres vikingas estaban lavando en el río y se apareció un señor, un cíclope, supuestamente que provenía de la luna, y ella ver este ser grotesco, se asustaron, gritaron, sus maridos salieron, le entraron a palo al señor, y el señor sangrando le dijo, le echó una supuesta maldición, que por ella hacer ese escándalo y hacer que él sangrara todos los meses, cuando la luna saliera, las mujeres iban a sangrar y solamente se iban a salvar las niñas porque no sabían, eran inocentes, las mujeres embarazadas porque estaban embarazadas, las lactantes porque estaban dedicadas a sus hijos y las señoras mayores porque ya estaban arrepentidas. Entonces, en conclusión, las 4 causas fisiológicas de amenorrea serían las mujeres, la prepubertad, la prepuber, las embarazadas, las lactantes y la posmenopausia. Que ese tema debemos de manejarlo de manera. Es importante señalar cuál es la diferencia entre esterilidad e infertilidad. Y yo de manera sencilla le diría que una mujer infértil es aquella que procrea pero no conserva. Y la estéril no procrea. O sea, no sale embarazada nunca. Y la infértil sale embarazada pero no pierde el embarazo. Esa diferencia hay que tomarla en cuenta. Con respecto a la menopausia, debemos de manejarlo, decir que el promedio de vida que se presenta la menopausia es de 45 a 55 años, como un promedio de 55 años a nivel internacional. En estudio que realicé una vez en la maternidad de Los Minas, pude detectar que la mayoría de las mujeres dominicanas llegaban a los 55 años, pero el promedio de presentación de la menopausia es a los 55 años y no es más que la ausencia de menstruación durante un año, durante 12 meses de manera consecutiva, y que se debe a la atrofia ovárica, en donde ya no se producen folículos y donde hay un hipoestrogenismo, o sea, una disminución de los estrógenos. Resaltar que el estrógeno que prepondera durante la menopausia es la estrona, que aunque fue el primer estrógeno que se descubrió, es el estrógeno más débil.
porque el estrógeno más potente es el 17 beta estradiol. Y que en sigla general, si te le ponen E2, ese es el estrógeno 17 beta estradiol. Y si te ponen E1, es 1 porque fue la primera que describió. Y el estradiol o el estriol es L3. Otro aspecto que debemos dar en cuenta sería el carcinoma de mama. El carcinoma de mama es el cáncer ginecológico más frecuente en Estados Unidos y es la segunda causa de muerte por cáncer en Estados Unidos. Porque ustedes saben que la primera causa de muerte es el cáncer de colon. ¿Qué aspecto debo mencionar del cáncer de mama? Que es prevenible, se hace screening, hay que investigar los antecedentes familiares y hay unos marcadores tumorales que se llaman BRCA1 y BRCA2, que en pacientes que tengan antecedentes familiares de primera línea, ya sea hermana, madre, hay que tomar en cuenta y que hay estudios que se emplean, que sería la mamografía y la sonografía de manera conjunta, tienen un efecto pronóstico para usted prevenir este tipo de entidad y que cuando usted la diagnostica a tiempo, le puede resolver el problema a la paciente. Igual ocurre con el cáncer cérvico-uterino. Este es uno de los cánceres más frecuentes en mujeres en edad reproductiva y que es frecuente en Latinoamérica y que si hay una adecuada política de detección, prevención y tratamiento de las patologías previas a la que ocurre el cáncer de cuello uterino, esa entidad se podría controlar porque hay manejo específico para este tipo de patología y que si educamos a las pacientes para que se acostumbren a hacerse el Papa Nicolau de manera periódica, podríamos evitar muerte innecesaria. No es lo mismo que ocurre con el cáncer de ovario. El cáncer del ovario, cuando produce manifestaciones, ya es tarde, pero ya hay terapia, quimioterapia, pero el pronóstico no es tan bueno. Entonces es recomendable que siempre se hagan su sonografía anual, la mujer en edad reproductiva, porque cuando hay características, si la patología ovárica es quística o es tumoral, si es quística no habría ningún problema, pero cuando pasa de 5 centímetros el crecimiento del quiste o si es sólido, hay que ponerle atención. En lo referente al carcinoma de endometrio, es más frecuente en mujeres mayores de 45 años, tener pendiente el antecedente familiar y además el uso de estrógeno solo. Cuando usted va a dar terapia de reemplazo hormonal, si la paciente tiene su útero intacto, lo más recomendable es utilizar el estrógeno acompañado de una progestina, que es quien contrarresta el efecto del estrógeno sobre el endometrio para producir hiperplasia endometrial, que sería la primera fase de un cáncer endometrial. El carcinoma se fue. Mire, ¿se está oyendo? Bien. Sí, se está oyendo. Perfecto. Entonces, el carcinoma de vulva y el cáncer de vagina son más frecuentes en mujeres mayores de 50 años. Hay que mencionar el manejo del embarazo múltiple, que ahora con estas nuevas terapias del uso de clomifeno se ha aumentado la incidencia de embarazo múltiple. Sobre su consecuencia, se ha demostrado que las mujeres con embarazo múltiple tienen más incidencia de trastorno hipertensivo del embarazo, tienen más incidencia de hemorragia postparto, tienen más incidencia de parto prematuro y tienen más incidencia de rotura prematura de membrana. También debemos dejar la rotura prematura de membrana, cómo se diagnostica, cuál es el manejo
El parto prematuro, que es un flagelo que afecta a estos recién nacidos, porque se ha demostrado que los recién nacidos prematuros cursan con trastornos de desarrollo psicomotor, cursan con síndrome de estrés respiratorio, tienen un alto costo de la unidad de cuidados intensivos neonatales y son causas de muertes en los primeros 28 días de nacido. Hay que mencionar las infecciones de vías urinarias. Cada vez que usted se encuentra por primera vez con una paciente embarazada, usted le indica sus exámenes de rutina y dentro de ello está la infección de vías urinarias. Hay sospecha en un examen normal de orina que usted puede tomar en cuenta: el número de bacterias, el número de leucocitos, la presencia de nitrito, y ahí está indicado un cultivo, porque el cultivo es que da el diagnóstico de una infección de urinaria. Si no tiene sintomatología, es lo que se denomina bacteriuria asintomática, que tiene una incidencia de un 2 a un 12%. Y si usted no la trata, en el puerperio se puede convertir en un 25% de pielonefritis, que puede afectar la salud de la madre. Algo importante que no debo mencionar sería la anemia en embarazo. Mencionar que la principal causa de anemia en el embarazo es la anemia ferropénica y que se resuelve con el uso de hierro de manera adecuada y pertinente, acompañada del ácido fólico, aunque el ácido fólico se recomienda principalmente en la etapa pregestacional, porque si se administra de manera prestacional preventiva, se evitan patologías tales del tubo neural, anencefalia, espina bífida. Entonces, una joven que esté planificando tener un embarazo, se le recomienda que 3 meses antes del embarazo empiece a ingerir ácido fólico. Y durante el embarazo hay que utilizar el hierro. Otro aspecto importante que deben de manejar ustedes, jóvenes ilustres, sería la inmunización materna. Y básicamente la inmunización de la paciente O negativa, que cuando se detecta una paciente que sea O negativa, hay que indicar esos test de Cook indirecto, y en el momento de que ocurra el desembarazo, hay que hacer la tipificación al recién nacido. Si el recién nacido tiene el mismo tipo de sangre de su madre, no hay necesidad de administrarle el anti-D. No digo vacuna porque no es una vacuna, porque este medicamento lo que hace es detectar los glóbulos rojos fetales en el torrente sanguíneo materno, lo captura y lo destruye. Entonces no es una vacuna, es lo que hace es un anti-D, anti-RH. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? Una paciente que llegue con un aborto y que sea RH negativo debe de administrarse el anti-D, porque puede ocurrir que esta mujer se sensibilice, como le dicen, sensibilizarla, y que en un futuro embarazo, el próximo embarazo, curse con una isoinmunización en donde hay una ruptura masiva de glóbulos rojos fetales que lo conlleva a una anemia y termina en un hidrofetal. Hay que mencionar también las enfermedades del grupo TORCH, que no es más que la toxoplasmosis, la rubeola, el citomegalovirus, el herpes simple, que son patologías que hay que tomar en cuenta porque la mayoría de ellas son teratogénicas y hay que tomar en cuenta cuando una mujer embarazada curse con un tipo de esa patología para estar preparado para recibir a un recién nacido con una de esas entidades.
Dentro de las mismas anemias, debo mencionar la anemia falciforme, que no es tan infrecuente. En nuestro país hay una incidencia de un 12% de falsemia, y la falsémica cursa con problemas durante el embarazo, de crisis de secuestro, anemia grave. Entonces las anémicas tienen más riesgo de hemorragia posparto, y esa entidad hay que tenerla presente para que usted haga la asesoría. Se recomienda que cuando usted se va a casar, debe hacerle la prueba de falsemia a la pareja, porque si los dos son falsémicos, la probabilidad de que de la descendencia de ella sean falsémicos es mayor si los dos son falsémicos. Debo también manejar qué vacuna se usan durante el embarazo. Se puede emplear la ADT, que previene contra la difteria del tétano. Se puede utilizar la influencia, e incluso la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología recomienda que las embarazadas se pueden vacunar contra el COVID. Hay sectores antivacunas y entendemos que es un deber nuestro vacunarnos para evitar que se siga propagando esta terrible pandemia. Algo que hay que tener en cuenta también, jóvenes y adultos, ustedes dirán, bueno, pero me va a vaciar huida entero o no va entero, pero son aspectos que hay que mencionar. Patricia está muy atenta a la conferencia, pero hay que manejarlo para que no vayan desarmados a la guerra. Las enfermedades hepáticas del embarazo, las mujeres embarazadas pueden padecer de cualquier enfermedad, y las enfermedades hepáticas del embarazo pueden confundirse con la hiperemesis gravídica. Entonces hay que tener en cuenta algunos aspectos para que no se nos pase la bola. Una es la ictericia, cuando usted está cursando una hiperemesis muy reverde, sería interesante realizarle una sonografía abdominal, la cual va a valorar el hígado, el páncreas, el vaso, y pueden detectarse patología no pensada. Las enfermedades renales y embarazo hay que tomarla en cuenta, porque la anamnesis es importante, ya lo he dicho 7 veces. Los trastornos hipertensivos del embarazo pueden confundirse con enfermedades renales. Las pacientes renales pueden cursar con trastornos hipertensivos, al igual que las pacientes que cursan con enfermedad del colágeno. Hay que tomarlo en cuenta, porque si usted no maneja eso, cuando le presenten algunos síntomas pueden confundir. Tener pendiente la importancia de la sonografía, la laparoscopía, ginecología obstetricia. Decirles, jóvenes, que los ginecólogos fueron los primeros que incursionaron en el campo de la laparoscopía. Fue un ginecólogo que empleó por primera vez los primeros aspectos de la laparoscopía. Ya con la laparoscopía usted puede realizar cirugía de un embarazo ectópico incipiente, puede realizar histerectomía laparoscópica, puede ser lisis de adherencia, puede tratar quistes ováricos, puede manejar la endometriosis laparoscópica. Sí. Entonces esos aspectos deben de manejar los jóvenes que están aspirando a la presidencia. Por mi parte, doy por terminado esta presentación. Ahora será importante las preguntas, las dudas que ustedes tengan, para dentro de mis posibilidades yo poderles responder.